problema. La pregunta es, ¿habrá problema hoy en nuestras iglesias? ¿Habrá en algún rincón de la ciudad de Riobamba, en la provincia o en todas las 24 provincias del Ecuador, alguna iglesia que sea perfecta? Eso debe responder usted mismo. Porque hay hermanitos que andan buscando iglesia en iglesia y más va enfermándose. Déjeme decir, un verdadero cristiano debe permanecer y aprender y obedecer de un pastor y practicar la verdad, porque no habrá una iglesia perfecta. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad que estamos aquí, Señor, predicando tu palabra, llegando, Señor, a su iglesia, llegando, Señor, a los hogares, llegando, Señor, a las personas que todavía no te conocen, pero mediante tu palabra, Señor, sea tocado sus corazones, sus vidas. Queremos, Señor Jesucristo, en este momento que vivimos situación tan crítica, tan difícil momento, Señor, seas tú que mueves los corazones de cada uno de los hermanos y amigos presentes. Las circunstancias, Señor, nos ayude a que nuestro corazón nos conmueva a buscar su presencia cada día más, querido Padre Celestial. En esta hora acudimos ya a tu palabra y queremos escuchar y tu palabra sea tocante en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. En el nombre de Jesús, querido Padre, acercamos a ti y queremos reflexionar en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta tarde yo quería participar con el mensaje, así como hemos visto la dramatización. Yo quería ver el mensaje bajo el título Busco una iglesia perfecta. Ese es el tema. Tal vez con este título para algunos será un poquito difícil de entender cuando decimos busco una iglesia perfecta. Le hago pregunta a mis queridos hermanos, ¿habrá alguna iglesia perfecta aquí en la ciudad de Riobamba? O tal vez en Ecuador, tal vez en algún país del mundo. Yo creo que si somos seguidores de Jesucristo, somos la iglesia de Jesucristo. Pero la gran pregunta es, ¿habrá una iglesia perfecta? No lo sé, creo que no, porque siempre habrá problemas, circunstancias. Pero lamentablemente en estos días la iglesia del Señor, los miembros de cada congregación, algunos hermanitos, no todos, andan buscando una iglesia perfecta. Y eso no es del presente, esto viene en los tiempos bíblicos ya. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos. Cuando la iglesia comenzó, recuerden que la iglesia comenzó después de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Y rápidamente la iglesia iba propagando, creciendo con gran número de creyentes. Así como crecimiento espiritual, también hubo problemas en las iglesias. Recordamos del apóstol Pablo, un gran hombre de Dios que fundó varias iglesias. Y en las iglesias que él fundó había problemas, había circunstancias. Entonces yo quiero ver, comenzando primero, la iglesia de Corinto, que Pablo enseñó, predicó, discipuló. Pero ¿cuál fue la iglesia? ¿Cuál fue la circunstancia en esa iglesia? Cuando vemos primero a los Corintios capítulo 1, versículo 12, la santa palabra de Dios dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? O sea, ¿qué problema hubo en la iglesia de Corinto? Problema de la división, la inmadurez de la iglesia, así como hoy tenemos en muchas iglesias en este mundo. Y por qué no decir en esta iglesia también puede haber estas circunstancias. ¿Qué más hubo en la iglesia de Corinto? Cuando vemos primero a los Corintios capítulo 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, miren hermanos, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces acá vemos, había cristianos que buscaban pleitos, divisiones, etcétera, etcétera. Vamos a leer otro versículo más, 1 Corintios 5:1, dice: de cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo, tremendo, incesto. Mire, en una iglesia que aparentemente era espiritual, pero en el fondo de la vida, la iglesia estaba con problemas muy serios. Y hoy en día la iglesia anda buscando, hay personas que andan buscando una iglesia perfecta.
Mire, también otro versículo dice, en 1 Corintios 6:1 dice, usa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, dice, ir al juicio delante de los injustos y delante de los tribunales, en vez de buscar a los santos. O sea, había demandas, había juicios entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Así que la iglesia no hay perfecta. Era iglesia que aparentemente más hablaba de lenguas espirituales, todas esas cosas, pero había la carnalidad. ¿Por qué no poner otro ejemplo? Número 2, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. La Biblia dice que la iglesia de Éfeso comenzó bien. En Hechos capítulo 19-20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero pasó los años, ¿qué pasó la iglesia? Cuando vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, Jesucristo dice a esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había doctrina de la Biblia, cuidaban la sana doctrina, hablaban la palabra, eran muy estrictos, pero había enfriado el amor en esa congregación, en esa iglesia. Podemos estar pasando lo mismo. Podemos hablar buena enseñanza, buena doctrina, buen discipulado, buena música, pero cuando el amor se enfría, entonces es triste. Entonces vemos la iglesia de Éfeso. El problema de la iglesia de Éfeso es que había menguado el amor. ¿Qué tal la iglesia Libertador? ¿Qué tal otras iglesias que están viendo por este medio que hoy están escuchando? ¿Qué tal su iglesia? ¿Cuál es el problema en estos días? Cuando estamos pasando pandemias, este tiempo, circunstancias difíciles, cuando algunos de los miembros están yendo a la presencia del Señor, cuando el mundo está desfalleciendo, yo creo que es cuando tenemos que recobrar el amor. Lamentablemente la iglesia está pasando eso. Pero quiero hablar otra iglesia. Número 3, la iglesia tesalónica. ¿Qué había en la iglesia tesalónica? Cuando vemos 2 Tesalonicenses 3:11 dice, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino, dice, entremetiéndose en lo ajeno. Terrible, en esta iglesia todo parece bueno, pero hay un problema en esta iglesia. Había personas que no trabajaban, había hermanitos ociosos, había hermanitos que tal vez andaban pidiendo limosna a otros y sacándole dinero a alguien. ¿Por qué no decir en este momento, en las iglesias que andan también con esa circunstancia y había problemas así? Ahora tal vez vamos a llegar un poco más. El punto 4 dice, problema de la iglesia de Filipos. Bueno, la iglesia más alegre, la iglesia más contento. Nosotros vemos el libro de Filipenses, un libro de felicidad. Sin embargo hay problemas. Cuando vemos Filipenses capítulo 4 versículo 2 dice, ruego a Evodia y también dice a Sintique que sean del mismo sentir en el Señor. O sea que había problemas. Es que no había entendimiento. Había problemas de diferentes ideologías aquí entre las hermanas en la iglesia de Filipos. Tal vez era problema de uniforme, no lo sé. Tal vez era problema de alguna cosa, pero no se ponían de acuerdo. Entonces yo le pregunto en esta tarde, queridos hermanos, si toca elegir a una iglesia, ¿a dónde iría usted? Por favor, contésteme. ¿A qué iglesia haría usted si una iglesia no es perfecta? Hasta aquí que lo veo. Podemos ver otra iglesia. Que hubo problemas en la iglesia de Colosa. Miren, hermanos, Colosenses capítulo 2 verso 18 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo lamentable, lo triste que esto hay en muchas iglesias del mundo presente. En las iglesias de habla hispano, en las iglesias quichuas. Hermanos, hoy estamos rodeados de tanta tontería, rodeados de falsas doctrinas, rodeados de enseñanzas que no son correctas. Y en Colosenses o en Colosa había problemas que más predicaban filosofía, huecas sutilezas o tradiciones del hombre y antes que la palabra. Y eso sí existe en la iglesia en el presente. Así que no hay una iglesia perfecta. Pero quiero llegar rápidamente a otra iglesia que se llama Iglesia Galacia. En el libro de Gálatas capítulo 5:15 dice, pero si os murmuréis y os coméis unos a otros, mirad que también que no os consuméis unos a otros.
En el mismo versículo 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué hay en el problema en la iglesia de Galacia? El problema es que aquí habían críticas, murmuraciones, que hacía cosas muy graves, hermanos. En segundo lugar, había la carnalidad. Andaba en muchos pecados, siendo aparentemente una iglesia, pero vive constantemente en ese problema. Ahora pregunto otra vez, si en las iglesias primitivas, después de 60, 50, 100 años después de Cristo, ya había problema. La pregunta es, ¿habrá problema hoy en nuestras iglesias? ¿Habrá en algún rincón de la ciudad de Riobamba, en la provincia o en todas las 24 provincias del Ecuador, alguna iglesia que sea perfecta? Eso debe responder usted mismo. Porque hay hermanitos que andan buscando iglesia en iglesia y más va enfermándose. Déjeme decir, un verdadero cristiano debe permanecer y aprender y obedecer de un pastor y practicar la verdad, porque no habrá una iglesia perfecta. Pero hay hermanitos que andan buscando, yo no sé qué busca. Yo creo que es importante. Ahora, un poquito pienso, vemos en el libro de Apocalipsis varias iglesias, voy a nombrar rápidamente. Por ejemplo, la iglesia Tiatira. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profeta, enseña y seduce a mis siervos fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué tremendo problema. Una mujer entremetiéndose. Bueno, eso habla en el Antiguo Testamento y aquí en Apocalipsis lo aparece, donde enseñaba fornicación. Posiblemente no era Jezabel, o tal vez sería otra mujer, o es simplemente una enseñanza de Jezabel del Antiguo Testamento de Reyes, donde aparece que era similar en esta iglesia nuevamente. Entonces hay iglesias que toleran el pecado, hay iglesias que lo dejan. No importa, es que estamos en el mundo, nadie somos santos, entonces dejemos que cualquier cosa haga. Tampoco así, pero hay esos problemas. Ahora, cuando veo el otro problema de la iglesia, el problema de Laodicea, en versículo 3:14 de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira, interesante, quiero que escuche bien, hermanos. Ojalá fuese frío o caliente. Esa ojalá tiene mucho que entender, mis queridos hermanos. Ojalá fuese frío o caliente. Dice, pero como eres tibio, hay una palabra interesante, te voy a vomitar. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Laodicea? Parece que era una iglesia muy espiritual, pero en el fondo hay tremenda carnalidad. Está sin Dios. E incluso Jesús aparece golpeando en la puerta del corazón de ellos, porque ellos pensaban que eran creyentes, pero en el fondo no lo son. Eran simplemente religiosos que reunía a cierto determinado grupo y oraban aparentemente. Ellos sentían satisfechos de ser ricos, empresarios, vendían medicina para la vista, gente que vendía telas, eran gente de gran comercio, de alto nivel, y pensaron que con todo ellos eran espirituales. Pero aquí Jesús declara que ni siquiera eran cristianos, eran tibios, y dice, voy a vomitar. ¿Qué tal la iglesia entonces? Iglesia de Pérgamo, cuando vemos, dice que en la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 3:16, dice que había doctrina de Balaam, el que buscaba dinero, doctrina de los Nicolaitas. Qué tremendo cuando vemos estas cosas en la iglesia del Señor. Hay pastores, hay siervos, hay personas que andan interesados solamente en recursos. No está predicando la sana doctrina. No importa qué pasen las ovejas. Lo que están interesados es su dinero. Y ese es el problema de la iglesia. Hay gente que están buscando sus propios beneficios, sus propios intereses egoístas y no por amor a la iglesia. Así que en la iglesia siempre habrá problemas. Y ahora quiero hablar de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia donde el Señor Jesús, a través de su Espíritu, estableció con los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Dice que en esta iglesia había murmuraciones.
Chismes, como vemos en Hechos capítulo 6:1, donde que la iglesia crecía, entonces había problemas, porque dicen aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué había entonces? Murmuraciones, chismes. Eso había. ¿Qué tal entonces en esta iglesia? ¿Hay alguna cosa? Alguien que quiere botarse de esta iglesia y cambiar la iglesia, piense de 2 veces, 3 veces. Y quiero decir, querido hermana y hermanita, si andas buscando a la iglesia perfecta y crees que llegaste a una iglesia perfecta, déjame decir, ya te equivocaste. Ya te equivocaste. Estás equivocado o equivocada. Déjame decir, ya te equivocaste. Tremendo, hermanos. Así que, hermanos, yo creo que es importante que nosotros caminemos bien. La iglesia Jesucristo Libertador tiene años de recorrido. No es una iglesia perfecta, pero estamos en proceso de perfeccionamiento cada día. Y tenemos que hacer todos. Solamente la palabra de Dios dice claramente: buscar la paz con todos, y sin la santidad nadie verá a Dios. Yo creo que cada día tenemos que santificar nuestra vida, nuestro caminar, nuestro vivir diario. Porque de problemas siempre habrá cualquier cosa. Ustedes pueden saber, hasta en el hogar no somos perfectos. A veces la esposa falla, a veces el esposo falla, otras veces los hijos fallan, a veces tal vez no comprendemos bien y a veces hay conflictos, ¿no ve? Si en la casa hay problemas, en la iglesia va a haber, porque somos muchos miembros. Pero tenemos que buscar como hijos de Dios la perfección. Por ejemplo, yo creo que la Biblia dice en Efesios capítulo 5:27, Pablo dijo referente a lo que cómo tenemos que ser. La Biblia dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. A eso tenemos que llegar, mis queridos hermanos. Santifiquemos cada momento de nuestra vida. ¿Cómo puedes santificarme? A través de la palabra, a través de la oración. Voy a poner el ejemplo muy conocido tal vez. Miren, hermanos, nosotros cuando ya sentimos que nuestro cuerpo está algo, nos sentimos pesaditos, tal vez sentimos cansados o algo que parece que estoy sucio, ¿qué hago yo? Me voy a ducha, agarro el tocadorcito, lo baño, lo limpio. ¿Por qué? Me siento limpio. Eso es la parte corporal. Pero la parte espiritual, mis queridos hermanos, necesitamos. ¿Quién nos puede limpiar nuestra alma? ¿Quién nos puede limpiar nuestro corazón? ¿Quién nos puede limpiar la basura que hay en nuestra mente? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Y qué más puede hacerlo? La oración. Cuando nosotros consagramos a Dios, entonces nos van los malos pensamientos. Lamentablemente en estos días muchas veces la gente, aún en medio de pandemia, en medio de problemas, en medio de circunstancias, no paran de criticar. Hay gente que piensa que lo que él dice o lo que él piensa, eso es la verdad. Y las opiniones de otros no sirven. Y así vivimos cansados. Pero en esta tarde, queridos hermanos, yo quiero animar a cada uno de ustedes. Busquemos a Dios. No habrá una iglesia perfecta, pero sí llegaremos a una iglesia que Dios está esperando. Mire, hermanos, Hebreos capítulo 12, 23 dice, una parte dice: a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, hay una promesa grande, querida iglesia. Un día vamos a llegar a la presencia del Señor. Cuando lleguemos ya a la presencia del Señor, todos los que hemos llegado, ya, hermanos, estaremos perfectos. Una iglesia perfecta, una novia muy especial. Pero mientras tanto, en este mundo estamos en proceso de santificación, y todos los días tenemos que anhelar esa santidad. Buscar cada día limpiarnos. Y quiero animar en esta tarde, mis queridos hermanos, para terminar el mensaje. Tal vez alguien está diciendo: yo ya no me voy a la iglesia. Cuando acabe pandemia ya no regresaré, porque al lado de mi casa hay otra iglesia. Otro estará diciendo: es que en la iglesia, pastor, mucho nos habla, mucho nos critica, voy a quedarme aquí nomás. Otros tal vez estarán diciendo: es que con otra hermanita no llevo bien, mejor está invitando acá. Hoy en día las iglesias también están invitando al momento. Hermano, déjame decir, dejemos de esa hipocresía. Busquemos de todo corazón al Señor. Ven a la iglesia.
Porque supongamos la iglesia es todos los que somos salvos. Esa es la iglesia en todas partes del mundo. Pero también hay iglesias locales. Iglesia no me refiero al edificio. Iglesia me refiero a las personas que congregamos. Ese grupo humano se llama iglesia porque somos salvos, lavados con la sangre de Jesucristo. Espero que este mensaje esté llegando a su corazón. Yo no quiero que quedes sentado en la casa cuando haya terminado esa circunstancia. Estar en nuestra familia, con nuestros hijos, buscando la presencia de Dios todos los días. Les animo, queridos hermanos, en esta tarde con este pequeño mensaje. Caminemos con el Señor. La iglesia Jesucristo Libertador está esperando. Queridos miembros, no se desanime. No cambies la iglesia. Cambie tu corazón, cambie tu mente, cambie su alma. Y ven, sirva al Señor. Cristo está llamando en esta hora. Mis amados hermanos, espero que este mensaje haya tocado su corazón. Quiero terminar orando, mis hermanitos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por su palabra. Tú has hablado grandemente a nuestros corazones. Reconocemos que somos tan frágiles, Señor, que fácilmente nos dejamos llevar muchas veces por cosas de este mundo, por pensamientos humanos, por filosofías de huecas sutilezas que no llevan a ningún lugar, querido Padre Celestial. Ayúdanos cada día, la iglesia, a buscar su presencia, a consagrarse mediante tu palabra. Querido Padre, es que nuestra boca, nuestro corazón sea simplemente y cada uno de nosotros con el propósito de agradarte a ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Tú has hablado en esta tarde y espero, Señor, que haya tocado en los corazones de mis hermanos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, a ti te alabamos. Amén.